Hola estimados estudiantes, ¿cómo están los más grandotes de la Escuela Rural La Aguada? Los estudiantes cierto de octavo año básico. Aquí estoy yo nuevamente en un nuevo capítulo de esta miniserie que se llama Cápsulas Educativas, ¿cierto? Esta sería el capítulo número 8, ¿ya? Así que aquí estamos, totalmente ya acostumbrados, ustedes saben, no les voy a explicar en mayor detalle de qué se trata esto, porque ustedes lo tienen clarito, ¿ya? Hasta el día de hoy tenemos ya muchas plataformas, ¿cierto? O medios de comunicación para poder tener contacto casi directo. Tenemos grupos de Facebook, Messenger, grupos de WhatsApp, llamadas telefónicas, plataformas de Classroom, o sea, está todo. Ya de pronto quizás los instrumentos de conexión o los dispositivos es lo que chocamos, pero bajo este contexto es difícil resolverlo en ocasiones, pero hasta el día de hoy hemos andado bien, ¿ya? Así que bueno, aquí ustedes saben, me encuentro en el escritorio de mi casa y también estoy en el escritorio de mi PC, aquí en los vestigios o las ruinas de los Altos Hornos, ¿cierto? Aquí esta es una fotito que saqué cuando me subí al puente, saqué una foto panorámica y sobre los humedales que están ahí, y bastante buena, así que quería partir con una teletransportación a este lugar. Ya, así que miren, ya atrás está la escuela, que de alguna u otra forma todos echamos de menos. Así que bueno, hecho esta introducción un poco nostálgica y melancólica, voy a partir con el desafío que les traigo para hoy. Ya, este es un amigo ya conocido, que son los famosos informes biográficos, ¿ya? En esta ocasión les voy a pedir que hagan un informe biográfico en un archivo Word que ustedes ya saben hacer bien. Yo les he subido videos de cómo hacerlo, el paso a paso, así que les voy a pedir simplemente que ahora repliquen eso y en un archivo Word me hagan un informe biográfico. Aquí vamos a cambiar al tiro el curso porque esto es octavo, ¿ya? Sorry. Son cosas de transmitir en vivo. Ya, así que primer punto, un informe biográfico en Word, ¿cierto? Y así que ahora el segundo punto es presentarle los personajes, ¿ya? A elección. Tengo 9 personajes aquí, sobre los cuales ustedes van a tener que elegir uno y hacer el informe biográfico, la investigación y posteriormente el informe biográfico sobre el personaje que ustedes elijan, ¿ya? Todos estos nombres que están aquí son personajes históricos que están dentro del contexto de la unidad que estamos viendo, que es la Edad Moderna, y lo último que estuvimos viendo es el mercantilismo, ¿cierto? Y después estuvimos viendo, empezamos a aproximar a la expansión europea, ¿ya? Estuvimos viendo un poco sobre Marco Polo en Classroom, sobre cuáles fueron las primeras rutas de navegación y también terrestres entre Occidente y Oriente, y cómo se empezaron a abrir estas nuevas rutas comerciales y también a despejar algunas incógnitas o tabúes sobre cómo era el mundo. Empezaron a haber avances científicos y también tecnológicos en la navegación, como el avance de la brújula, el astrolabio, los hortulanos, la navegación a vela latina, que permitieron a las grandes potencias de Europa en aquellos tiempos, que era Portugal y España, a estos principales reinos, que tenían como la hegemonía el poder máximo en Europa en aquellos tiempos, abrir nuevas rutas de comercio, y por ende se hicieron nuevos descubrimientos geográficos durante el siglo XVI y XVII, ¿cierto? Principios del siglo XVIII también. Así que en base a estos nuevos descubrimientos van a nacer algunas empresas de conquista y de descubrimiento, donde van a llegar, por ejemplo, a las costas de África. En este contexto también está el famoso descubrimiento de América, que no viene a ser más allá que el encuentro de dos culturas, donde una se impone a través de la violencia sobre la otra, hay que decirlo. Bueno, y dentro de todo este proceso, este marco histórico temporal, hay una serie de personajes que
que llevan a cabo estos viajes de exploración, ¿ya? Y aquí tenemos algunos portugueses y otros españoles, ¿ya? Bartolomé Díaz, Cristóbal Colón, Vasco da Gama, Pedro Álvarez Cabral, Vasco Núñez de Balboa, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Pedro de Valdivia, algunos más conocidos que otros. Así que ustedes van a elegir uno, ya traten de elegir el que menos conozcan, pues para que conozcan a alguien nuevo desde cero. Ahora, ¿cómo hacer el informe? Y cuáles son los puntos que hay que desarrollar. Aquí se los presento de inmediato, ¿ya? Introducción. Lo primero en el archivo Word es la portada. Después tenemos, ¿cierto?, la introducción, donde tienen que ir los objetivos del trabajo, donde tiene que ir el cómo lo harán, por qué lo harán, cómo, por qué y para qué lo harán, ¿cierto? Esas tres respuestas tienen que estar, preguntas tienen que estar de manera implícita, sus respuestas en la introducción de un trabajo. Además de colocar algunos datos relevantes sobre el personaje en cuestión. ¿Ya? La idea de una introducción es siempre como atrapar al lector y colocar datos relevantes para que el lector en cuestión se vea como, entre comillas, seducido por esta introducción. Así que los invito a que ustedes se atrevan a explayarse un poco más en sus introducciones, que de pronto son bastante breves. Atrévanse a escribir más en detalle los objetivos, el por qué se va a hacer esta investigación, para qué, y lo que ya les he mencionado, ya se hace en primera persona. A continuación se realizará un informe biográfico sobre la vida y obra de Vasco da Gama, quien fue uno de los más importantes, ya, y ahí vas extendiéndote. La idea es que te atrevas a hacerlo, porque las introducciones no son tan breves como tú crees, ¿ya? Así que eso es importante. Por lo demás, lo segundo ya es información, y esto va en el cuerpo del trabajo, donde van los antecedentes personales del personaje, nombre, fecha de nacimiento, lugar de origen. Después pasamos ya a la vida familiar, de cuál era el origen social, socioeconómico de que provenía él, quiénes eran sus padres, su esposa, si pertenecía a una familia de, no sé, de navegantes, de estudiosos, de profesores, de académicos, de médicos, ya, eso. Después ya pasamos un poco a cuáles eran las características de su infancia y adolescencia, si es que por ejemplo hubieron acontecimientos o hitos que perfilaron la personalidad que iba a tener como adulto, no sé, pues si fue un hijo de padres separados, si era parte de una familia cristiana de la época, o si era parte de una familia protestante, no sé, esos antecedentes son importantes colocarlos ahí. Después, la formación académica que tuvo, ya, si tuvo estudios o si tuvo formación militar, cuál fue más o menos su trayectoria académica o su trayectoria militar. Y con esto damos paso al punto 5, que creo que es donde más se enfoque, es sobre qué rol tuvo este personaje en el proceso de expansión europea, tanto si para los españoles o para los portugueses. ¿Qué lugares descubrió? Cuáles fueron las rutas que trazó, cuáles fueron los lugares en los cuales él fue representando a la corona española, con qué vicisitudes se encontró, con qué dificultades, qué éxitos tuvo. Aquí este es el grueso del trabajo, donde quiero que se explayen más sobre qué rol tuvo este personaje, qué función importante cumplió para la corona española, para la corona portuguesa, en el caso de cada uno, dependiendo de qué personaje hayan elegido, o qué trascendencia histórica tuvo gracias a algún descubrimiento importante que realizó, entre otros. Aquí tienen que explayarse un poco, más que un poco. Y en punto 6 ya vamos viendo cuáles son las causas de su muerte, si fueron de forma biológica, si porque fue, no sé, por algún homicidio, asesinato, eso tienen que verlo ustedes. En otros también incorporamos ustedes incorporan alguna otra información que parezca relevante, que yo no esté mencionando aquí, ¿cierto? Y por último, la conclusión, ya donde también los invito a explayarse un poco más, ¿cierto? Donde, ¿qué tenemos que colocar en una conclusión? Es súper importante colocar qué aprendí, cómo lo aprendí, cuál es la trascendencia y lo importante de lo que ustedes aprendieron de la vida y obra de este personaje, y en qué medida este tipo, los estudios que realizó o lo importante que él hizo en este contexto influye hasta los días de hoy.
ya a lo que vendríamos diciendo la vigencia de su legado, ya de los aportes que hizo en este contexto. Y eso sería. Entonces espero su archivo Word, ¿cierto? Sobre el informe biográfico de esto, del personaje que ustedes elijan. Y cualquier duda, ustedes saben cómo comunicarme, ¿cierto? A través de llamadas telefónicas, WhatsApp, Messenger, todo, ¿ya? O si no, el miércoles en clases de Classroom también podemos repasar esto. Así que eso, estimados estudiantes, cuídense, un abrazo virtual grande. Y cuidado, ojo con la pandemia aquí en Corral, usted sabe que está bastante peligroso. Los casos han aumentado bastante, así que estar ahí en cuarentena en la casita, ¿no? ¿Ya? Eso, cuídense, un abrazo. Adiós.